Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, aquí me encuentro grabándoles un videito, en este caso sobre el tema ácidos nucleicos, eh, que este concepto seguramente ya lo hemos trabajado tanto en biología como en química. Es un concepto muy importante que engloba en su interior varios temas, así que esta es la parte 1 del video, que es simplemente una introducción, y después vamos a retomar con más detalle y profundidad varios de los conceptos que están mencionados aquí. Yo no sé si recuerdan que en cuarto año, cuando trabajamos la composición química de los seres vivos y las propiedades que caracterizaban a los seres vivos, mencionábamos, entre otras cosas, que están constituidos por macromoléculas orgánicas, biológicas, y que hay hay una inmensa diversidad, pero hay como 4 grandes familias de estas biomoléculas, que son las más conocidas, ¿sí? Estamos hablando de las proteínas, de los hidratos de carbono, de las grasas o lípidos y de los ácidos nucleicos, que precisamente está el grupo de moléculas que hoy vamos a hablar. Lo importante a considerar en esto de las biomoléculas, ¿se acuerdan que esto lo mencionábamos, que hay una sigla que caracterizaba a los seres vivos cuando pensábamos desde este punto de vista de la composición química? Y es esta sigla CHOMS, ¿sí? Donde también nosotros la escribíamos con la S final. ¿Qué representaba cada una de estas iniciales? Bueno, precisamente los átomos que constituyen la mayoría de estas moléculas orgánicas. Estamos hablando del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, del fósforo, y si agregamos la S, el azufre, ¿sí? Si hay algo que caracteriza a las biomoléculas o a las moléculas orgánicas, precisamente es que en su interior están constituidas por gran cantidad de estos átomos que acabamos de mencionar. Bien, en esta filmina que está acá vamos a mencionar los principales grupos. Ahí se podría dar más detalle, pero solamente vamos a mencionar acerca de estos, si quiere, 4 familias de ácidos nucleicos. En primer lugar tenemos al ADN, la vedette de todos los ácidos nucleicos. Es el más conocido, por ahí el más popularmente mencionado, y a su costado tenemos el ARN, mencionado como una molécula complementaria del ADN. Es como su coequiper, es la molécula que va a ayudar al ADN a cumplir sus funciones. Después vamos a ver en las clases siguientes que esta molécula es tan o más importante que el ADN, o sea, esta molécula por sí sola no puede cumplir con todas las funciones que tiene a su cargo, entonces va a necesitar a una molécula complementaria que le ayude. Estamos hablando fundamentalmente de los organismos, de los seres vivos más complejos, ¿sí? Digo esto porque existen seres vivos como algunas bacterias que no tienen ADN y tienen directamente ARN. Bueno, ese es un caso particular que también lo vamos a mencionar, pero ya en sexto año. Retomando esta explicación, en el grupo que tenemos abajo, esto lo vimos en cuarto. Yo creo que si recuerdan cuando vimos metabolismo celular, que hablábamos de 2 etapas, anabolismo y catabolismo, y contábamos que eran las etapas en las cuales se sintetizaba polímeros y se hidrolizaban polímeros, ¿sí? En el anabolismo lo que nosotros hacíamos era sintetizar, construir, elaborar moléculas complejas, y para eso necesitábamos el consumo, utilizar energía. Y cuando hablamos de bioquímica a nivel de los individuos, lo que ocurre dentro de las células particularmente, hablamos de un tipo de energía especial, química, y en este caso son moléculas que se encargan precisamente de eso, ¿sí? De almacenar energía, de ser como transportadores de energía. Los dos más conocidos son el ATP y el ADP. Y volviendo a la explicación que decía recién, en el anabolismo nosotros necesitábamos el ATP, que su nombre es adenosín trifosfato, para poder utilizar o ir sintetizando esas biomoléculas complejas que van formándose.
En el caso del catabolismo, precisamente ocurre lo contrario, ¿sí? Cuando se van hidrolizando, se van rompiendo, se van como cortando esas moléculas complejas que fuimos elaborando, se van liberando moléculas o energía, ¿sí? Ya vamos a desarrollarlo en más detalle, y esa molécula inicial de ATP se fue transformando, fue perdiendo potencial energético y va a recibir el nombre de ADP. Si quiero a esto, podríamos seguir agregando, ¿sí? Una molécula que también la trabajábamos, que era AMP. La gran diferencia, ¿se acuerdan que había entre el ATP, el ADP y el AMP cuando vimos el ciclo del ATP? Fue los grupos fosfato. El ATP tiene en su estructura una adenosina, un azúcar y tiene 3 grupos fosfatos, ¿sí? Esa era como cuando lo dibujábamos, cuando lo representábamos, era la estructura del ATP. Por eso es adenosin por la adenosina, tri por los 3 grupos de fosfato que tiene y fosfato por supuesto por el nombre, ¿no? Ahora, cuando este ATP estaba en acción, entraba en acción, comenzaba a perder esos grupos fosfato y se convertía en lo que nosotros conocemos como ADP. Diferencia, perdió un fosfato, se quedó con 2, por eso su nombre, ¿sí? Y así sucesivamente, puedo seguir perdiendo fosfato y lo voy a convertir en AMP. Pero esta molécula era como que todo el tiempo se va, es un ciclo donde se va recargando, por eso hablábamos del ciclo del ATP. Por ahora mencionamos esto respecto a este grupo. Y por el otro lado tenemos el NAD y el FAD, son compuestos que no hemos nombrado, actúan en procesos bioquímicos muy importantes, por ejemplo en la fotosíntesis, cuando las plantas realizan esos procesos bioquímicos para poder elaborar o fabricar su molécula de alimento, que es la glucosa, ¿sí? En estos compuestos lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, resumiendo, en esta filmina tenemos los 4 grandes grupos de ácidos nucleicos y sobre los que más nos vamos a detallar en este video es precisamente en el ADN. Continuando con la filmina siguiente, vemos acá mencionados los compuestos que estuvimos hablando recién, pero en este caso habla sobre la función que tiene, ¿sí? ¿Qué importancia tienen estas moléculas dentro de los seres vivos? Arrancamos pensando en el ADN y el ARN, que como yo les decía, que son moléculas muy conocidas, muy valiosas, muy importantes, igual que todas, pero estas tienen algo en particular, que es las funciones que tienen. Son 2 moléculas que se encargan de 2 funciones primordiales, ¿sí? Para todo ser vivo. En primer lugar, sintetizan las moléculas que más abundan en el cuerpo humano y en la mayoría de los seres vivos, que son las proteínas, ¿sí? Dentro de esos 4 grupos, las proteínas son las más numerosas, tanto en número, o sea, cuantitativo, sino cualitativo. Tienen una gran variedad de nombres y funciones que van a participar de diferente manera en el organismo, transportando gases, actuando como enzimas, formando parte de hormonas, generando estructuras dentro. Si yo abriera, ¿se acuerdan cuando vimos membrana celular y abría la membrana celular que había dentro? Había fosfolípidos, muchos, pero también había proteínas, que algunas eran periféricas externas, internas, transmembrana. Bueno, las proteínas están en todos lados, están en el interior de los glóbulos rojos, por ejemplo, como la hemoglobina, que va buscando capturar moléculas de oxígeno o de dióxido de carbono. En fin, proteínas vamos a encontrar en la mayoría de las estructuras que están constituyendo, no solo a nivel celular, sino a nivel orgánico. Y estas 2 moléculas tienen a su cargo la síntesis de la mayoría de las proteínas. Algunas las incorporamos con la dieta y muchas, la gran mayoría, son sintetizadas dentro de nuestro organismo. Respecto a la segunda función, información genética, es todo lo que tenga que ver con herencia. Bajo ese nombre es como que metemos un montón de procesos que ocurren ahí, ¿sí? Son las encargadas de codificar, ¿sí? Está todo codificado dentro de nuestras células en moléculas conocidas como ADN, donde me dice, por ejemplo, esa célula le dice qué tipo de célula es, a qué tejido pertenece, a qué organismo pertenece, cuál es la función que tiene. Está programada genéticamente para saber cuándo dividirse, cuándo no.
a su vez tiene la información para saber ese individuo a qué especie pertenece, ¿sí? Y se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, es fundamental, es prioritaria para todo ser vivo que estas dos moléculas estén correctamente constituidas y a su vez tengan su funcionamiento adecuado. Yendo a los segundos grupos, a estos dos que están acá, solamente mencionar que, como dijimos, el ATP y el ADP son moléculas energéticas y el FAD y el NAD transportan electrones, ¿sí? Son transportadores de electrones en esos procesos que aún no hemos trabajado. Continuando con el tema que viene, vamos a mirar esto en detalle, este gráfico que está acá, y que seguramente son términos que reconocen. Hablábamos de polímeros y monómeros. En una de las filminas anteriores mencioné, ¿sí?, que en el metabolismo celular, en esas dos etapas, grandes etapas, tenemos una construcción de polímeros en una de ellas y una obtención de monómeros en la otra, ¿sí? En el anabolismo lo que nosotros hacíamos era ir pegando diferentes monómeros, ir uniendo diferentes monómeros para constituir un polímero en la etapa del anabolismo. Entonces, lo que nosotros decíamos acá era que para llegar a constituir esto, necesitábamos energía, necesitábamos ATP. Y cuando nosotros rompíamos un polímero en la otra etapa, obteníamos los monómeros y también obteníamos una liberación de energía. Bien, viendo esto que sigue, acá estamos mostrando acerca de el ADN puntualmente, ¿sí? El ADN puntualmente y el ARN, no olvidamos de los otros dos grupos que estuvimos viendo. Y lo que vamos a ver acá es la unidad que constituye a un polímero denominado ADN o denominado ARN. Entonces tomamos al ADN o al ARN como un polímero, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es de entender cuál sería uno de esos monómeros que lo constituye. En realidad lo que vemos acá, ya van a entender por qué, es la estructura del monómero de ese polímero denominado ADN o ARN. Recordemos que ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN ácido ribonucleico. Digo esto porque es un dato importante. Yo siempre les decía, biología tiene un montón de ayuda con las palabras, hay que interpretarlas, hay que tratar de relacionar qué tiene que ver ese término con la información que vamos recibiendo. Entonces, acá tenemos un nucleótido, ¿sí? Nucleótido es la palabra, esto es la palabra que representa al monómero, ¿sí?, a la unidad que constituye al ADN, ¿sí?, o al ARN. ¿Qué tiene adentro un nucleótido? ¿Con qué está constituido un nucleótido de ADN o de ARN? De una base nitrogenada, que ya vamos a ver cuáles son, de un grupo fosfato, que estamos hablando de algo que me hace acordar al ATP, la ADP, ¿se acuerdan? Y de una pentosa, que es un azúcar, y es pentosa porque tiene 5 carbonos en su interior, ¿sí? Entonces, por ahora, recordar esto. El nucleótido, ¿sí?, es el monómero del ADN y del ARN, y en su interior está formado por 3 componentes, por la base nitrogenada, por la pentosa y por el grupo fosfato. Acá en este gráfico que estamos viendo acá, está lo mismo que hablábamos recién del nucleótido, pero con una representación de cómo se distribuye, ¿sí? Entonces, hay algo que tengo que tener cuidado a la hora de imaginarme cómo se van uniendo estas moléculas tanto en el ADN como en el ARN. Por un lado, el grupo fosfato se va a unir a la pentosa, ¿sí? Se va a unir a la pentosa. Ya vamos a ver que se puede unir en cada uno de estos vértices que tiene esta figura, que fíjense que tiene 5 vértices, por eso es pentosa, tendría un átomo de carbono, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante y en detalle, en mucho más detalle en los otros videos, que este grupo fosfato se va a unir al carbono 3 o al carbono 5, ¿sí? Recuerden esto porque más adelante van a entender por qué se lo estoy refiriendo ahora. Entonces, el grupo fosfato se va a unir a uno de los carbonos de la pentosa y a su vez
la pentosa se va a unir a una base nitrogenada, ¿sí? Todos estos tres componentes hoy dijimos que se denominan nucleótido. Pero si yo uno solamente a la pentosa con la base nitrogenada, o sea, solamente base nitrogenada y pentosa, recibe el nombre de nucleósido. Cuidado ahí, ¿sí? Nucleósido, no nucleótido. Cuando yo al nucleótido le agrego el grupo fosfato, voy a tener el compuesto denominado nucleótido, ¿sí? Cuidado porque esta diferenciación es importante. En esta filmina que está acá hay un poquito más de información y acá vamos a ir como desarrollando los tres componentes esos que mencionamos que constituye el nucleótido. Dijimos que tiene una base nitrogenada, que tiene una pentosa o azúcar y que tiene un grupo fosfato. En este gráfico que está acá represento tanto un nucleótido del ADN como un nucleótido del ARN. Vamos paso por paso. Las bases nitrogenadas pueden ser 5 variables diferentes. Sus nombres están escritos aquí: adenina, timina, citosina, guanina y uracilo. Seguramente los deben haber escuchado trabajando con otros temas. Son muy importantes, son compuestos muy importantes y son como el esqueleto de la estructura del ADN y del ARN. ¿Sí? En el esquema que van a ver en la siguiente filmina se van a dar cuenta por qué se los digo. Recuerden eso, es como el esqueleto. La adenina, timina, citosina, guanina y uracilo, cuando se trabaja con estos temas, se los reduce el nombre, se los simplifica y en vez de usar la palabra adenina completa se utiliza la A mayúscula, la T mayúscula, imprenta, ¿sí? A, T, C mayúscula, G y la U mayúscula imprenta. ¿Por qué? Por una cuestión de simplicidad, ¿sí? De hacerlo mucho más maleable a la información a la hora de estudiar. Ahora, si yo miro con detalle, veo que el uracilo está como recuadrado en otro color, ¿sí? Y esto es precisamente porque es la primera cuestión que va a marcar la diferencia, cuidado acá, la primera cuestión que va a marcar la diferencia entre el ADN y el ARN. ¿Por qué? Porque el ADN, el ácido desoxirribonucleico, lo digo despacito porque son datos, va a presentar a la base nitrogenada denominada adenina, a la base nitrogenada llamada timina, a la citosina y a la guanina. No tiene uracilo, ¿sí? No tiene uracilo. Entonces, estas 4 bases nitrogenadas son exclusivas del ADN. Cuando yo hablo del ARN, no voy a tener timina y en su lugar voy a encontrar uracilo. Es decir, las bases nitrogenadas del ARN son la A, la C, la G y la U. ¿Sí? Primer diferencia entre el ADN, el ARN respecto a sus bases nitrogenadas. Continuamos pensando en la columna que está al lado, ¿sí? En esto del azúcar, de la pentosa. En el caso de una de esas dos moléculas que estábamos hablando, del ácido desoxirribonucleico y del ácido ribonucleico, la segunda diferencia cambia la pentosa que tienen. Si yo les preguntara cuál tiene una y cuál tiene otra, miro el nombre y automáticamente tengo que deducir. Desoxirribosa. ¿A qué nombre me hace ruido, me hace acordar? Al ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto, el ADN tiene una pentosa denominada desoxirribosa. En el caso del ácido ribonucleico, que es el ARN, su azúcar se denomina ribosa. ¿Sí? Segunda diferencia. Entonces, respecto a la pentosa, ¿sí? La primera era la base nitrogenada, la segunda la pentosa. Y el tercer compuesto que está acá, grupo fosfato, lo tienen los dos, ¿sí? Y es el mismo. Bien. Acá lo que vamos a ver en esta filmina es un gráfico que está representando la molécula en general del ADN. En realidad está representando un modelo, ¿sí? El modelo típico que uno puede ver en los libros, reconocer en documentales y demás, es más, hay gente que se tatúa ese modelo porque el ADN representa identidad, afiliación, ¿sí? Es una molécula que tiene muchísimo significado. Evolución, herencia, bueno,
ya vamos a ir todo el tiempo dándonos cuenta del gran valor que tiene esta molécula para los seres vivos. Les decía, en esta representación que estoy viendo acá, quiero que reconozcan, ven esta hebra que está acá en color naranja o roja, se une o se entrecruza con una color celeste. Bueno, esta es una de las características de la molécula de ADN. Tiene dos hebras que se entrelazan, ¿sí? Este modelo fue muy reconocido, recibió premio Nobel y demás. Hubo otros modelos que representaban al ADN, pero este es el más representativo, el más aceptado por la comunidad científica y actualmente es el que se utiliza. Si yo miro en el interior de este modelo, veo ese esqueleto que les decía hoy, el esqueleto del ADN, constituido por las bases nitrogenadas. No sé si llegan a ver, pero ahí tienen una A, la T, la C y la G, adenina, timina, citosina y guanina, que constituye el esqueleto de esta molécula. Si miro hacia la derecha, tengo el mismo modelo pero amplificado. Si ustedes observan, van a encontrar una diferencia, que acá no está la hebra, esa hebra roja, ni la hebra celeste, ¿sí? Que debería estar una acá y la otra acá. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando este dibujo es que para constituir esa hebra, o mejor dicho, esa hebra está formada por el grupo fosfato y la pentosa, ¿sí? La roja está formada por el grupo fosfato y la pentosa, y ese grupo fosfato se va a unir a una pentosa y a la que está debajo, y a su vez otro grupo fosfato se va a conectar con otro, y así sucesivamente formando esa hebra. Si voy del otro lado, acá tendría la otra hebra, ¿sí? Entonces tengo el grupo fosfato y la pentosa que constituye la hebra celeste. ¿Qué me queda? Encontrar en el medio las bases nitrogenadas, el esqueleto de esa molécula, de ese modelo, ¿sí? Que están las 4 bases nitrogenadas. Recuerden que este modelo está representando al ADN. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no está eso que yo decía hoy, el uracilo. Tiene timina, listo. Tiene timina, sé que es ADN, no es ARN, ¿sí? Bien. ¿Qué tengo que mirar respecto a las bases nitrogenadas? Porque lo desarrollo un poquito más en la filmina que continúa, creo, o en la que sigue. Es que, en primer lugar, no se unen al azar, van a tener una cierta condición para poder unirse una a la otra. Pero lo que me está mostrando este gráfico es este concepto de nucleótido que vimos hoy, ¿sí? Acá se ve un monómero del ADN, es decir, el grupo fosfato, el azúcar o pentosa y una base nitrogenada. Me encantaría preguntarles y escuchar la respuesta, pero por este medio va a ser imposible, si lo podemos hacer a través del campus o del foro o del grupo de WhatsApp. Frente a la pregunta, ¿todos los nucleótidos serán iguales? ¿Son todos iguales? Si son un montón de nucleótidos que se van uniendo y se van formando ese esqueleto. Bueno, la respuesta es no, no son todos iguales. ¿Y en qué se diferencia? La respuesta es, o en qué se diferencian o qué tienen en común. Lo que tienen en común es esto, ¿sí? Lo que constituía esa hebra, el grupo fosfato y la pentosa. Para todos los nucleótidos va a ser la misma, el mismo grupo fosfato y el mismo tipo de pentosa. Lo que va a variar va a ser la base nitrogenada. Entonces, en conclusión, ¿cuántos tipos de nucleótidos puedo tener dentro de la estructura del ADN? 4. ¿Por qué? Porque voy a tener un nucleótido donde la base nitrogenada sea la adenina, otro donde la base nitrogenada sea la timina, otro donde la base nitrogenada sea la guanina y por último donde sea la base nitrogenada citosina, ¿sí? Seguimos. En este caso, a ver si me lee, ahí. ¿Cómo se organizan los monómeros de ADN? ¿Sí? Y acá es lo que les explicaba recién, pero lo hago rapidito nuevamente por si alguien no lo llegó a entender. Tengo esperen que marco el láser, ahí. Tengo dos hebras, una y la otra, y una estructura, un esqueleto por dentro que está constituida por las bases nitrogenadas, ¿sí? Dentro de esta hebra yo tenía al grupo fosfato, acá, y al azúcar. Continuamos. En este caso vamos a empezar a comparar el ADN y el ARN, que algo ya dijimos, pero algunas diferencias. Pero vamos a tratar de mirar acá y a simple vista ya se observan un montón de cambios. En primer lugar vemos este modelo que está representando, cuidado, al ARN, y este otro modelo el que vimos recién, representa al ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Qué veo
la primera así impronta. ¿Qué veo? Que el ADN tiene 2 hebras, ¿sí? Y esta tiene una, ¿sí? Esta es la tercera diferencia, que hoy habíamos mencionado 2, acá tengo una más. Es que el ADN tiene doble hebra, ¿sí? Que se van entrelazando, y el ARN tiene una sola. Recuerden que habíamos mencionado otras 2 diferencias anteriores. Una tenía que ver con las bases nitrogenadas. Fíjense acá, estas son las bases nitrogenadas del ARN. ¿Tiene la adenina? Sí. ¿Tiene la citosina? Sí. ¿Tiene la guanina? Sí. ¿Quién no tiene la timina? ¿Y qué tiene en su lugar? El uracilo, ¿sí? Ahora, si yo me voy al ADN, tengo la citosina, guanina, adenina y timina, ¿sí? Entonces ahí nombramos la otra diferencia, y la tercera era respecto a la pentosa. Esta tiene desoxirribosa y esta tiene, esta tiene desoxirribosa y esta tiene ribosa. Continuamos. Bien, acá lo que vamos a ver son características propias del ADN, ¿sí? Nos olvidamos un cachito del ARN y vamos a hablar del ácido desoxirribonucleico. ¿Cuáles son esas 5 características que necesitamos reconocer? En primer lugar, que es una molécula lineal y doble, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es lineal y doble? Lineal se refiere a esa sucesión de bases nitrogenadas, ¿sí? Si yo lo veo vertical, es una sucesión de bases nitrogenadas. Si lo veo lateral, ¿sí? Horizontal, es una sucesión lateral de bases nitrogenadas. El modelo es el mismo, simplemente es la ubicación que yo estoy haciendo al estudiarlo. Pero es lineal porque se repiten esa unión química que se va dando entre las bases nitrogenadas. Es doble, ¿por qué? Por esa doble hélice, ¿sí? Esa doble hélice que hablábamos que está constituyendo ese modelo de ADN. Vamos a la siguiente característica, tiene que ver con helicoidal. ¿Qué es esto? Tiene que ver con esa característica tipo de espiral, de resorte, ¿sí? Es ese enlace que tienen las hebras del ADN. Es simple. Vamos a la tercera característica, esperen que no lo lea, ahí está, dextrógira. Una palabra media extraña, pero simple de significado. Significa que ese modelo que vimos recién, esa estructura de doble hélice con los escalones formados por las bases nitrogenadas, no es rígido, se está moviendo, ¿sí? Y gira, por eso la palabra, presten atención, dato, ¿sí? Gira, ¿hacia dónde gira? Hacia la derecha, ¿sí? Gira hacia la derecha. Bien, avanzo a la característica 4, sumamente importante, y acá hay un detalle que vamos a agregar. Hoy les decía que las bases nitrogenadas no se pueden unir al azar o por capricho. Se tiene que respetar cierta ley, si se quiere, ¿sí? Ya vamos a ver que no sé si usar la palabra ley, porque cuando vean en genética un tema que se llama mutaciones, vamos a ver que sucede algo con esto que estamos mencionando ahora. Pero sí que es como una característica primordial esto de la complementariedad de bases. ¿Qué significa? Que si yo tengo una base nitrogenada en una de las hebras, sí o sí voy a tener del otro lado la base nitrogenada complementaria. ¿Qué quiere decir? Que no se puede unir cualquiera con cualquiera, que no cualquier llave va a abrir cualquier cerradura, ¿sí? Que hay como un reconocimiento químico, un acople que son complementarias. ¿Cuáles son y cómo se da? Bueno, la adenina siempre en el ADN va a unirse con la timina. En el mejor de los casos, siempre la adenina con la timina. Y la citosina con la guanina, ¿sí? No voy a encontrar el cruce, ¿sí? No voy a encontrar una adenina con una guanina o una citosina con una timina, ¿sí? Siempre de esa forma. Timina con adenina, o adenina con timina, que es lo mismo, y citosina con guanina, ¿sí? Eso respecto a la complementariedad de bases. La siguiente característica, esperen que no me sale ahí. Ahí está, antiparalela, tiene que ver con cómo se unen, o sea, cómo se comportan esas hebras, ¿sí? Esa hebra, las que reconocíamos hoy en color rojo y celeste, no están quietas, rígidas, ¿sí? Y tienen un desplazamiento y tienen como un sentido, ¿sí? Ya vamos a ver que ese sentido se lo reconoce con 2 numeritos, 5, 3,
¿sí? Y también van a ver en el video que sigue, no en este, porque si no se me va a hacer muy largo, qué significan esos 3 y 5. ¿Sí? Algo adelante, pero no es por ahí la explicación más adecuada. Pero sí saber de que ese numerito 5 y 3 tiene una relación directa con el número de carbono, ¿sí? En el que se une el grupo fosfato con el azúcar. Entonces, esto de antiparalela significa que una de las hebras, ¿sí? Es 5,3 y la otra es 3,5. Y es como si una subiera y la otra bajara, como que si tuvieran sentido contrario. Y a su vez se van entrelazando, ¿sí? Tal vez esta es la más complicadita de entender. Acá lo muestro con los dibujos para que cierre ese concepto que acabamos de ver. Lineal, la sucesión de bases nitrogenadas. ¿Sí? Este es un modelo y acá estaba representado en esa forma que vimos hoy. La sucesión de bases nitrogenadas. Y doble, las dos hebras. ¿Sí? La presencia de las dos hebras. En este gráfico, en este gráfico que ven es helicoidal, esa sensación de resorte, de tirabuzón, ¿sí? Que representa el modelo helicoidal del ADN. En este caso, dextrógira, significa que está girando, gira siempre hacia la derecha. En este caso, acá es importante lo de la complementariedad, la A con la T, la C con la G, siempre, ¿sí? Si yo estoy en presencia de un error acá, vamos a trabajarlo más adelante, pero estoy hablando de un error, ¿sí? Un fallo en la conformación de la unión de estas bases nitrogenadas, y puedo estar en presencia de lo que se llama mutaciones, ¿sí? Mutaciones. La célula va a tratar siempre de corregir esos errores, pero a veces no es así, no sucede, y pasa a la siguiente generación de la célula o del individuo, depende de lo que estamos hablando, como una mutación. Por último, tenemos esta característica que es antiparalela. Y es lo que yo, no sé si lo llegan a ver, pues están muy chiquititos los numeritos que están acá, ¿sí? Esta hebra, que recuerden que estaba formada por el grupo fosfato y la pentosa, es 3,5 y esta es 5,3, ¿sí? Al revés. Y miran al sentido de la flecha, ¿sí? Una va hacia abajo y otra va hacia arriba. Ese es el concepto de antiparalela. Continuamos. En este caso vamos a hacer el cierre acá del video, ¿sí? Y lo que me interesa en este caso es presentar un esquema donde veamos todo esto que vimos hasta recién. El video continúa, pero yo solamente les voy a presentar hasta acá, como una primera introducción, y bueno, para ver si se va comprendiendo, así vamos avanzando todos juntos. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, acá vemos un montón de cosas y algo que todavía no comenté, que voy a comenzar por eso a explicar, que se refiere a esto que está acá, ¿sí? Ven que entre la guanina y la base que tendría que ir acá, que ahora vamos a ver cuál es, hay unas líneas, ¿sí? Hay entre la timina y la que tiene que ir acá, hay líneas, ¿sí? Bueno, y fíjense, si yo miro en el gráfico, que qué casualidad que entre donde dice guanina y acá donde dice guanina hay 3 líneas, ¿sí? Y en esta donde dice timina y timina hay 2 líneas. Bueno, acá estoy dando una característica muy importante dentro de la estructura de esta molécula. Siempre que se unan las bases nitrogenadas, lo van a hacer por uniones químicas. Ustedes recuerdan reacciones químicas, uniones químicas, lo vieron en cuarto, en quinto, en tercero, ¿sí? En este caso en particular estamos hablando de un tipo de reacción que se llama puente de hidrógeno. Es una unión química, ¿sí? Donde una base nitrogenada se va a unir a la otra por puentes de hidrógeno, ¿sí? Que es bastante resistente, es una unión química resistente. Pero fíjense que entre la guanina y la que va acá hay triple puente de hidrógeno, y entre la timina y la que va acá hay doble puente de hidrógeno. Resumiendo, las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno. 2 de ellas se van a unir por triple puente de hidrógeno siempre, y 2 de ellas se van a unir por doble puente de hidrógeno siempre. Vamos a avanzar a completar el gráfico, así pueden entender mejor. Acá lo que van a ver es una de las hebras, también llamadas en algunos libros cadenas, ¿sí? Que sería la cadena 1, la hebra que nosotros vimos que estaba formada por el grupo fosfato y la pentosa, y la base nitrogenada. Y del otro lado tengo la otra hebra o cadena 2 que se va a unir,
¿sí? Con esta cadena a través de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Presten atención, esta hebra toda completita, incluida la base nitrogenada, se va a unir con esta otra hebra por medio de los puentes de hidrógeno. Continúo. Acá empecé a completar ese esquema que estaba incompleto. Entonces, si yo tenía guanina, sabíamos que la guanina sí o sí se tiene que unir con la citosina por triple puente de hidrógeno. Si tengo timina, ¿con quién se tiene que unir? Bien, con la adenina. Si tengo timina del otro lado, lo mismo, adenina, por doble puente de hidrógeno. Y por último, si tengo guanina de un lado, del otro lado, repito, tengo citosina con triple puente de hidrógeno. Lo que me faltaría resumir en este esquema son qué es lo que representan estas flechas. Acá está representando una de las características. ¿Se acuerdan cuál? Esto, ¿sí? Ahí lo marco. Esto, ¿sí? ¿Qué representaba esto? ¿Y qué representaba esto? Bueno, una de las características del ADN que era precisamente que eran antiparalelas, ¿sí? Miren los numeritos, ¿sí? Miren los numeritos que están acá y el sentido de la flecha. Avanzo un cachito. Este esquema que está acá, ¿qué característica representaba? Helicoidal, ¿sí? Helicoidal, esa sensación de espiral, de resorte, ¿sí? Del ADN. Bien, vamos a la siguiente recordatorio. Tiene una señal de tránsito que es giro hacia la derecha. ¿Qué significaba esto? Precisamente que era... Bueno, creo que me quedó un final medio abrupto en la filmina anterior, espero se haya entendido. Bueno, vamos a finalizar acá. Las filminas continúan, pero lo voy a dejar para la segunda parte. Les pido por favor que toda duda que tengan, toda inquietud, pueden enviarme, escribirme en el campus, en el grupo de WhatsApp lo mismo. Y bueno, la idea es tratar de ir juntos pensando este concepto y recomendaciones, por ahí si tienen compu, preferible que lo miren en la compu, que se pongan los auriculares para concentrarse mejor y escuchar mejor. Y bueno, de nuevo, esto es una primera aproximación de lo que va a ser un tema que se va a continuar desarrollando. El video número 2 respecto de este tema se empieza a complicar un poquito más los temas, entonces es importante que no se queden con dudas, que pregunten. Bueno chicos, espero que haya sido clara, y las actividades que van a tener que hacer con esto también las van a encontrar en el campus. Así que bueno, les mando un beso y nos vemos en el siguiente video.